ya se comunicó de forma oficial un reglamento, el 2024/996 de la Comisión, en el que se obliga ya a modificar el reglamento cosmético que regula toda la industria cosmética y toda la comercialización de productos cosméticos, que es el 1223/2009. En esta modificación se habla de la vitamina A, por lo tanto, retinoides y derivados, y también de otros activos como puede ser la alfa-arbutina y la arbutina, pero nosotros nos vamos a centrar en la vitamina A, que es la que nos ocupa en este webinar. ¿Qué se considera en esta modificación que se plantea? Pues bueno, lo que se dice es que las sustancias que responden a la denominación de retinol, retinilacetate y retinilpalmitate, daros cuenta de que habla de 3 retinoides en nomenclatura INCI y que se conocen habitualmente como vitamina A, no están regulados por el actual reglamento, ¿vale? Esto es lo primero que considera esta modificación. O sea, lo que hace es confirmar que estos 3 derivados de retinol, o el retinol, el retinilacetate y el retinilpalmitate, hasta día de hoy no están regulados por ese reglamento. Por lo tanto, la industria cosmética no tiene que cumplir ninguna restricción, ninguna indicación por parte del reglamento. ¿Qué considera además? Pues además lo que tiene en cuenta es que el Comité Científico de la Seguridad de los Consumidores, ¿vale?, lo que denominamos abreviado la CCSC, ya concluyó en su día, y estamos hablando del 2016, que el uso de vitamina A era seguro para el uso cosmético, pero reconoció que la exposición global de la población a la vitamina A, es decir, retinol y derivados, podría superar el límite superior de consumo establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Vale? Eso ya se dijo en 2016 y la siguiente publicación es de 2022. En el 2022 lo que dice este comité es que la vitamina A es segura en productos cosméticos a concentraciones de hasta el 0,05 en equivalentes de retinol, y ahora explicaremos exactamente qué es esto, para lociones corporales y hasta el 0,3% en equivalentes de retinol para productos que se aclaran o que no se aclaran. Es decir, para todos los productos un 0,3 y para los específicos de aplicación corporal un 0,05. Además, este comité añade y especifica de forma muy concreta que la contribución de la vitamina A de los productos cosméticos a la exposición global de los consumidores, aunque baja, puede ser preocupante para aquellos consumidores que tengan la exposición más alta de vitamina A y consideran que eso puede ser un 5% de la población y que esta sobreexposición vendría por alimentos o por productos alimenticios. ¿Qué significa esto? Significa que el producto es seguro, pero parece ser que está habiendo una sobreexposición, o sea que estamos consumiendo más vitamina A de lo habitual. ¿Cómo? A partir de alimentos y a partir de complementos alimenticios. Entonces, ¿qué significa? Que esta regulación ha venido considerada, o sea, por la sobreexposición, no solo por parte de la industria cosmética, sino por otras vías, como puede ser las que especifica alimentos o complementos alimenticios. No puedo pasar. Aquí. Dicho todo esto, ¿qué es lo que concluye este comité? Lo que concluye es que existe un riesgo potencial para la salud humana derivado del uso de vitamina A en productos cosméticos cuando la concentración de dicha sustancia supera un determinado nivel. Por tanto, visto esto, el uso de las sustancias retinol, retinilacetate y retinilpalmitate se va a tener que limitar. ¿A qué concentración? A la que ya habíamos dicho, 0,05 en corporales y 0,3 en el resto de productos. Y además debe aparecer una advertencia para que el consumidor sea consciente de ello,
¿vale? Hay que informar a los consumidores ya expuestos a vitamina A de los alimentos y de los complementos alimenticios de la posibilidad de sobreexposición por el uso de tales compuestos. O sea, lo que se pretende en esta frase que después veremos y que va a aparecer en cualquier tipo de producto cosmético que contenga vitamina A en cualquier concentración, es facilitar esa información al consumidor para que ellos sean conscientes de que están usando vitamina A y que controlen el resto de fuentes por las que pueden estar consumiendo esta vitamina A. Procede, por lo tanto, dicho todo esto, modificar el reglamento 1223/2009, que sabéis que es el reglamento cosmético y el que actualmente regula todos los ingredientes de uso cosmético, tanto a nivel de restricciones como a nivel de prohibiciones. En este caso, y teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado, el origen del problema, la gravedad del problema y el uso que tiene o la presencia que tienen estos retinoides en la industria, en esta modificación de reglamento se ha considerado que es necesario dar a la industria periodos de tiempo razonables para que se adapte a los nuevos requisitos que nos va a exigir la ley, y para eso van a dar 18 meses desde la publicación, o sea, desde el 3 de abril. También debe permitirse un periodo razonable para que la industria retire esos productos cosméticos que no cumplan los requisitos establecidos, y para eso van a dar un periodo de 24 meses. Y también indica que debe permitirse periodos de transición más largos para garantizar la conformidad de los productos cosméticos que contienen estas tres sustancias, retinol, retinilacetate y retinilpalmitate, ya que no existen problemas relacionados con la salud inmediata para estas sustancias. ¿Vale? Esto significa que estos plazos, que nos pueden parecer unos plazos bastante largos, estos plazos el comité científico los da en función de la gravedad que pueda suponer el continuar con el uso de ese ingrediente para la población, a nivel de salud o a nivel medioambiental. ¿Vale? Y en este caso queda claro que hay que dar tiempos razonables teniendo en cuenta la gravedad que pueda provocar el uso de estos productos. Por eso los plazos son tan largos. Cuando hay una evidencia muy clara o está todo muy, pues entonces estos plazos se acortan. ¿Cuáles serían? ¿Cómo quedarían estos plazos? Pues esto, según lo que se ha publicado, no se podrán introducir en el mercado productos que no cumplan con esta restricción, 0,05% de equivalentes de retinol, a partir del 1 de noviembre del 2025. Y no se comercializarán productos cosméticos que no cumplan con la restricción a partir del 1 de mayo del 2027. Si no estamos familiarizados en este tipo de normativa, nos puede generar confusión, ¿vale? Introducción en el mercado y comercialización, pero son conceptos diferentes. Esto significa básicamente, introducir en el mercado significa sacar un nuevo lote al mercado. Por lo tanto, a 1 de noviembre no se podrá fabricar producto cosmético con dosis de vitamina A que no cumplan con el reglamento. Y comercialización significa el último paso de la cadena, digamos, cuando tú vas a un establecimiento, a una farmacia, a comprar ese producto cosmético. Eso es la comercialización, y esto estará permitido a mayo del 2027. Es decir, que los fabricantes se podrán seguir fabricando hasta noviembre del 25 y los distribuidores finales tendrán hasta mayo del 27 para agotar el stock que tengan en sus farmacias o donde sea. Si llegada a esa fecha no se ha vendido el producto, entonces sí que se tendrá que retirar, porque a partir del 1 de mayo del 2027 nadie podrá comprar un producto cosmético que tenga retinol en unas dosis superiores a las que ya hemos visto. ¿Vale? Si esto ya está publicado, como os he dicho, los plazos establecidos, ya pasa a formar parte del reglamento cosmético, y si queréis comprobarlo podéis ir al anexo 3, concretamente en el punto 376, y ahí, como veis en la imagen, ya se determina
que el retinol, el retinilacetate y el retinilpalmitate están regulados. Ya habla de dos tipos de producto porque hay una distinción a nivel de dosis, ¿vale? El apartado A son lociones corporales y el B el resto de productos, el A 005, el B 03 y fijaros que en la última columna ya indica la frase obligatoria que deberá de aparecer en el etiquetado y que va a ser la siguiente. Este producto contiene vitamina A. Tenga en cuenta su ingesta diaria antes de utilizarlo. ¿Qué es lo que os he puesto aquí en esta imagen? Cuando en el reglamento cosmético hay obligatoriedad de una frase, de un texto legal en el etiquetado, este texto legal no se puede modificar. Yo no puedo poner este producto contiene retinol. No lo utilices si está consumiendo otro tipo o vitamina A por otra vía. No, no podemos cambiar el texto aunque signifique lo mismo. Se tienen que emplear exactamente las mismas palabras, ¿vale? Por lo tanto, a partir de la fecha indicada, de mayo del 27, todos los productos cosméticos que compremos con retinol y los dos ésteres, el palmitato y el acetato, deberán tener esta frase, independientemente de la dosis, ¿vale? O sea que realmente hay dos regulaciones. Una, cumplir con la restricción a nivel de dosis y dos, que todos los etiquetados pasen a tener esta frase. Una duda que nos puede generar, a ver, todo el rato en la norma estamos hablando de unidades de retinol. Por lo tanto, esto significa que tiene que haber una conversión para hacer correctamente el cálculo. Esto significa que no imputa lo mismo el retinol que el retinilacetate que el retinilpalmitate. Y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar, sobre todo los formuladores, a la hora de determinar si un producto cumple o no con la legislación. Y aquí en esta tablita os he puesto la conversión, o sea, está claro que de retinol es la unidad que nos sirve como unidad internacional y va a ser 0,3, o sea, si yo tengo en el producto un 0,3%, estoy en el límite, pero el equivalente en retinilacetate sería 0,345 y el equivalente, el retinilpalmitate, sería 0,550. O sea, pasamos casi de utilizar retinol a retinilpalmitate. La diferencia es bastante considerable. Eso se ha determinado en función de la estabilidad, de la capacidad de absorción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces lo tenemos, siempre nos habla el reglamento en unidades, en equivalentes de retinol, perdón. Entonces la conversión tiene que ser siempre en equivalentes de retinol para saber realmente lo que tenemos en el producto cosmético. Si yo en un producto cosmético solo tengo retinilpalmitate, tengo claro que mi límite va a ser 0,55, ¿vale? Si lo que tengo retinol será 0,3 y si tengo combinaciones de todos ellos, pues lo tenemos que calcular, ¿vale? Para que el límite sea 0,3 equivalentes de retinol en productos que no sean corporales, ¿vale? En corporales ya sabéis que la restricción ha ido mucho más allá por un tema de superficie, ¿vale? El área superficial corporal es mucho mayor que la facial y por lo tanto la absorción también lo es. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hemos llegado a esto y qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con el resto de derivados? ¿Vale? Una vez se publicó el reglamento, han surgido muchas preguntas y soy consciente de que hay debate en redes sociales y en otros ámbitos. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué pasa con el resto de derivados? ¿Qué pasa con el retinal? Pues el retinal queda exento porque el reglamento no lo contempla. Realmente solo afecta al retinol y a dos de sus derivados, los dos ésteres. El resto de derivados que pueda tener, pues en principio estarían exentos y el ácido retinoico, que es la molécula activa, ya sabéis que no se puede utilizar en cosmética, no se podía utilizar antes y sigue sin poderse utilizar ahora. Entonces, si nos planteamos, ¿podemos seguir formulando con ellos? Sí, respetando la concentración y podemos utilizar los que están exentos perfectamente, como lo hemos hecho hasta ahora sin ningún tipo de problema. ¿Por qué tanto debate? Pues bueno, porque el retinol ya sabéis que es una molécula muy apreciada en cosmética, se ha utilizado
durante muchísimos años, desde hace muchísimos años. Es una molécula que tiene un conjunto de sustancias que han tenido muchísima relevancia por su gran eficacia. Sobre todo, lo más significativo es que es una molécula que es capaz de penetrar en las células desencadenando una cascada de mecanismos biológicos y de señalización. Por lo tanto, puede actuar por diferentes mecanismos y activar diferentes vías. Ya sabéis que nos ayuda a estimular la proliferación celular, que tiene una función protectora a nivel epidérmico, que estimula, por supuesto, la síntesis de esas proteínas estructurales del colágeno, a la vez que inhibe la actividad de las metaloproteinasas. Tiene una acción despigmentante por diferentes mecanismos, regula la producción de sebo, por lo tanto es muy activo a nivel del acné. También tiene propiedades antiinflamatorias, etcétera. O sea, es una molécula que realmente es muy funcional y nos da mucha versatilidad dentro de la formulación cosmética, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la eficacia del retinol es debida a su mecanismo. Su mecanismo, ya sabéis, os he puesto aquí un esquema simplemente para recordarlo y para ver cómo a futuro podemos, digamos, encontrar alternativas, ¿vale? Sabéis que el retinol se une a una proteína transmembrana, a una proteína transportadora citoplasmática, como veis aquí en el dibujito, antes de someterse al doble proceso de oxidación hasta conseguir el ácido retinoico, que sería la molécula activa. Estos retinoides se van a unir además a receptores específicos en el núcleo celular. O sea, una vez yo he pasado de retinol, o en el caso de que provenga de un éster, pues del retinol palmitato a retinol, que haya una oxidación y vayamos a obtener el retinaldehído o el retinal, y una segunda oxidación que nos dé lugar a la molécula activa, el ácido retinoico, pues una vez obtenemos ese ácido retinoico, este ya puede unirse a receptores específicos en el núcleo celular, o sea, llega hasta el núcleo, ¿vale? Estos receptores pueden ser los RAR, RAR y los RXR. Aquí se forma un complejo receptor retinoide, ácido retinoico, y luego se une a sustancias específicas de ADN que son conocidas como los elementos de respuesta a los retinoides, que lo veis en la imagen como RARE, ¿vale? Que están presentes ya en los promotores de los genes. ¿Y esta unión qué puede hacer? Cuando nosotros tenemos ya este complejo formado, pues puede activar o reprimir o inhibir la transcripción génica. Esto, por supuesto, va a afectar a la expresión de una gran variedad de genes implicados en diferentes procesos celulares, como la diferenciación, la proliferación y la apoptosis, y por supuesto va a generar o va a potenciar o va a inhibir la síntesis de determinados elementos, determinadas proteínas, etc. Y es por eso, por ese mecanismo tan complejo, por lo que el retinol tiene una cantidad de funcionalidades y una eficacia tan buena. Fijaros aquí, tenemos claro el mecanismo de acción, se une a proteína transportadora citoplasma, sufre una oxidación en la célula y obtenemos ese ácido retinoico que es capaz de llegar al núcleo, como decíamos, y desencadenar una serie de respuestas en la célula. Claro, para llegar a este ácido retinoico, que ya sabemos, que ya hemos dicho que no es de uso cosmético, como mínimo, si la molécula es el retinol, habrá una doble oxidación de retinol a retinaldehído y de retinaldehído a ácido retinoico. Y si hablamos de un éster, como el retinil palmitato o el retinil acetato, en este caso, previo a esa doble oxidación, tiene que haber una hidrólisis. A ver, a todos estaremos de acuerdo en que cuanto más largo es el proceso hasta o la ruta metabólica que nos llega a la obtención de la molécula activa, pues más fácil es perder eficacia por el camino. Eso está claro, ¿no? Pero hay otra manera, o sea, cuanto más inestable es la molécula, también se pierde más eficacia. A veces utilizar la forma activa no es posible por la inestabilidad de la misma y tenemos que utilizar derivados que mejoren esta estabilidad. Por ejemplo, el retinaldehído no se utiliza, ahora se utiliza y se está utilizando bastante en industria
porque hay avances y hay mecanismos y tecnologías que nos permiten estabilizarlo, pero el retinaldehído se ha utilizado menos porque es más inestable que el retinol y por lo tanto, aun siendo estando en una fase previa a la formación de ácido retinoico, pues su inestabilidad dificultaba su eficacia, ¿vale? Esta es la razón por la que a lo mejor no se ha utilizado tanto. Y vamos a entrar ahora, tenemos claro el mecanismo, tenemos claro las limitaciones, tenemos claro la eficacia de este grupo de moléculas y vamos a ver qué alternativas tenemos, porque está claro que si hasta ahora podíamos formular cosméticos con un alto porcentaje de retinol y ahora tenemos que, bueno, que ponernos de acuerdo, ¿no?, con esta regulación y tenemos que bajar porcentajes, pues ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos solucionar esto, cumplir la ley y mantener la eficacia? ¿Tenemos opciones? Sí, por supuesto. Por ejemplo, favorecer la penetración de estos activos. O sea, yo puedo bajar, si bajo la concentración, pero mejoro el acceso a la diana de acción, pues también estoy manteniendo o estoy equilibrando esta eficacia. Y aquí os he puesto 3 opciones de encapsulados con nanovesículas que van a mejorar esta penetración por varios aspectos. O sea, en primer lugar, porque esta cápsula que se forma es protectora del propio principio activo. Además, tiene un sistema de liberación, ¿no?, una capacidad de penetración que nos va a permitir que el ingrediente activo llegue a niveles más profundos de la piel, como podría ser la membrana basal. Además tiene un sistema de liberación sostenida. Este DDS que han puesto en el nombre comercial es un Delivery System que lo que hace es no liberar todo el activo de golpe, sino que hacerlo con una liberación progresiva, sostenida en el tiempo. ¿Esto qué permite? Esto permite que los receptores que tienen que capturar o que tienen que captar esas moléculas activas tengan la capacidad o el tiempo suficiente para liberarse. Muchas veces conseguimos que un principio activo penetre de una forma muy eficaz, pero si cuando llega a su receptor están saturados, hay una saturación, ese principio activo que se queda a la cola esperando a que el receptor esté libre se va degradando, con lo cual estamos poniendo una cantidad de principio activo que en ese momento nuestra célula no es capaz de asimilar. De esta manera, con una liberación sostenida, pues permitimos que el receptor vaya actuando, se vaya liberando, vaya captando un nuevo activo y aumenta también la eficacia del ingrediente. Además, bueno, en el caso de este tipo de encapsulados mejora la compatibilidad con la fórmula, mejora la estabilidad y en el caso de oxidaciones pues también hay una protección. Y en este caso en concreto, como la cápsula está formada por lípidos biomiméticos, pues es capaz de reforzar la función barrera e hidratar la piel bajando la pérdida transepidérmica de agua. Este tipo de cápsula, por ejemplo, este proveedor lo tiene para el retinil palmitate, que es capaz de encapsular en su interior hasta un 3%. Esto significa que si nosotros ponemos entre un 1 y un 10% del principio activo comercial, vamos a tener en fórmula entre un 0,03 y un 0,3% del activo puro, del retinil palmitate. Cuando hablamos de liposomados, de encapsulados, de nanovesículas, los porcentajes de activo son mucho menores, pero debemos ya olvidar ese concepto de que cuanto más porcentaje, más eficacia, porque está más que demostrado que no es así. Y al final lo que tenemos que conseguir es que la cantidad de activo que llegue a su diana de acción llegue en perfectas condiciones y que llegue, sobre todo que llegue y que llegue estable y en buenas condiciones, ¿vale? Entonces, este tipo de vesículas nos van a ayudar. Hay encapsulados de retinil palmitate, los hay de retinol y los hay de retinal, ¿vale? Yo sé que esto tiene profesionales en contra y a favor. Y yo siempre tendría que, antes de dar mi opinión, tendría que estudiar qué tipo de cápsula, ¿vale? Porque liposomas hay muchos en el mercado, muchos malos y algunos buenos, y
cuando tenemos que elegir o que decidirnos por una vesícula, por una nanovesícula, lo más importante es qué capacidad de encapsulación tiene, porque a mí no me interesa que haya cápsulas vacías cuando compro un ingrediente comercial, un liposoma. Necesito asegurarme que la capacidad de encapsulación es la más alta posible. Por lo tanto, en el preparado final yo tengo muchos activos encapsulados dentro de la vesícula y muy pocos fuera. Entonces, esto es muy importante y la estabilidad del mismo es muy importante. O sea, yo tengo que comprobar y tiene que haber estudios de eficacia del ingrediente activo que me demuestren que el liposoma, al introducirse en un producto cosmético, no se rompe y libera el activo. ¿Vale? Hay que haber un aseguramiento de que esa liberación del principio activo se produce en piel. Y también, por supuesto, la composición de esa vesícula tiene que ser con lípidos muy biomiméticos capaces de mimetizar perfectamente nuestro estrato córneo para que, además de favorecer la penetración de ese activo, tengan un efecto positivo sobre la función barrera. Entonces, estos serían los 3 puntos que yo tendría en cuenta a la hora de decidir sí o no los liposomas, si son válidos, si no son válidos o qué eficacia me pueden aportar. Yo personalmente considero que sí es un buen liposoma con una buena liberación. En el caso de estas moléculas, de los derivados de retinol, puede jugar un gran papel en la reformulación de productos cosméticos afectados por esta restricción. ¿Pero es lo único que tenemos? No, tenemos más cosas. Otro activo que a mí a priori me parece interesante, aunque ya os digo que tengo que estudiar más en profundidad, es el hidroxipinacolone retinoate. Esta molécula es un derivado también de retinol, del ácido retinoico, y tiene una peculiaridad. Os he puesto la imagen en pantalla para que veáis la estructura. Y su principal peculiaridad es que esta molécula mantiene el grupo funcional del ácido retinoico y eso parece ser que le permite actuar directamente sobre los receptores nucleares que actúa el ácido retinoico sin necesidad de ninguna transformación previa. Pero, por otro lado, queda cubierto o queda encapsulado la parte más irritante o más inestable y agresiva del ácido retinoico, por lo tanto, solucionamos ese problema. Así, dicho así, pues la verdad es que parece el derivado perfecto, por lo menos digno de un estudio más profundo para ver si realmente tiene una buena eficacia. Y además ha habido algún proveedor que ha sacado un encapsulado de este activo, por lo tanto estaríamos favoreciendo la penetración a través del estrato córneo y las carpas basales de la epidermis hasta llegar a la diana de acción, liberar esa molécula que puede actuar directamente sobre receptores nucleares y de esta manera activar esas vías de síntesis o inhibición de determinados genes o esa vía de señalización. Vale, aquí es lo mismo, os he puesto el esquema para que de una forma clara veáis que sí que directamente se uniría a los receptores RAR y que esto generaría la misma respuesta que genera la unión del ácido retinoico. ¿Más alternativas? Pues aquí os pongo otra alternativa, que esta es un concepto totalmente distinto. Por eso yo digo que a la hora de reformular y buscar alternativas hay que abrir un poco la mente y pensar en todas las posibilidades. Por ejemplo, este es un derivado natural, es una goma y lo que hace es, digamos que inhibir la enzima que naturalmente tenemos dentro del organismo, en nuestra piel, y que degrada el ácido retinoico. ¿Vale? Sabemos que en las células el ácido retinoico es aquella molécula que induce su propia degradación, como mediante la activación de una enzima de la familia CYP26.
Concretamente, en la piel, la enzima CYP26A1 es la responsable de esa eliminación del ácido retinoico, evitando así que se acumule. Si nosotros con un principio activo que no tiene nada que ver con un retinoide a nivel de estructura ni a nivel de mecanismo de acción, pero si conseguimos con este ingrediente activo inhibir la enzima que se encarga de degradar al ácido retinoico, lo que estamos consiguiendo es aumentar los niveles endógenos del ácido retinoico en piel y por lo tanto su eficacia, porque va a seguir funcionando. Vamos a tener ácido retinoico viable, funcional, durante más tiempo. Entonces, bueno, pues es otro mecanismo de acción sin necesidad de introducir de forma exógena ácido retinoico en nuestra piel, pero es una manera también de aumentar su nivel. Y aquí os he puesto el dibujito también de cómo actuaría, ¿vale? Sabemos que el retinol se transforma en ácido retinoico y que ese ácido retinoico termina siendo degradado por esa enzima, la CYP26. Cuando la concentración de esa enzima baja o está inhibida, pues aumentamos la concentración de ácido retinoico que sigue actuando o se sigue uniendo a sus receptores, sigue activando la expresión genética y con ello la producción de determinadas proteínas y actividades y mecanismos que rejuvenecen la piel y bueno, mejoran su aspecto. Más opciones, pues también os quería dar otra opción. En este caso, un péptido que tiene estudios de eficacia, bueno, un péptido que se obtiene o que se ha estudiado a partir del guisante, por eso se llama SP-oligopéptido 1-SP, y que actúa a diferentes mecanismos, digamos que tiene diferentes funcionalidades muy similares a las que nos aporta el retinol. Producción de colágeno, producción de elastina, producción de fibrilina, o sea, vamos a reforzar muchísimo la producción de las fibras estructurales. También es capaz de mejorar el aspecto de la piel, de recuperar esa función barrera y de mejorar o reducir la inflamación en la piel. ¿Cómo lo hace? Pues otro mecanismo de acción que puede ser complementario, pero que es totalmente distinto a lo que hemos visto. En este caso, este péptido lo que hace es promover el aumento de los receptores de proteína de membrana citoplasmática para el retinol. ¿Qué significa esto? Que antes comentaba, un sistema de liberación sostenida nos permite que ese receptor se recicle y no se sature. Pues en este caso, como vamos a aumentar el número de receptores, será más difícil saturarlo. Digamos que de alguna manera la célula estará preparada para recibir más moléculas, más retinol, más retinoides, porque tiene un mayor número de receptores y esto de alguna manera va a mejorar esa ruta de retinol y la va a hacer más eficiente, va a permitir que más retinol a la vez entre en la ruta metabólica que va a dar lugar al ácido retinoico, ¿vale? Pues otra manera. Y con esto más o menos hemos visto todos, estoy segura de que saldrán más, pero ha sido un ejemplo, un abanico de las posibilidades que tenemos para abordar esa limitación, ¿no?, que se ha publicado recientemente y que, como comentábamos, pues ha generado debate de todo tipo. No sé si habéis podido escribir algo en el chat, no sé si queréis escribirlo ahora, si queréis que comentemos algo, si ha quedado claro, si hay alguna duda. Sí que me gustaría conocer vuestra opinión al respecto o cómo veis este tema. ¿Qué consideráis? Porque al final esta publicación se ha dado porque, bueno, se piensa que hay un uso excesivo de la vitamina A y no precisamente a través del cosmético, sino porque hay mucha gente que sin saberlo está tomando vitamina A través de suplementación y, claro, puede suponer... Parece ser que puede suponer un riesgo, un peligro y que hay que controlarlo. Y de ahí la advertencia que nos van a hacer poner en el etiquetado de los productos, ¿no? Al final yo creo que esto también se soluciona educando a
a los pacientes y desde el mostrador de la oficina de farmacia como profesionales creo que tenemos ahí una labor importante. A ver, hay una pregunta. 0,3 unidades de retinol equivale al 0,3 de retinol. Eso es. Sí, en el caso del retinol son 0,3. Si vamos a retinil palmitate o a retinil acetate es 0,34 y 0,55 respectivamente, ¿vale? Pero si en el caso del retinol está claro. O sea, el máximo en retinol, si hay combinación de varios ya habría que hacer el cálculo. Pero si lleva retinol, pues sería un 0,3. ¿Qué opino del bakuchiol? A ver, yo no os he hablado del bakuchiol porque ya es muy conocido. Entonces yo he intentado daros alternativas que a lo mejor no son tan conocidas o que, bueno, yo algunas de ellas las he visto en la Feria in Cosmetics el mes pasado en París y el bakuchiol ya lleva unos años de rodaje. A ver, no es que ni me guste ni me deja de gustar. Es un complemento. Yo creo que él solito no sería un sustituto a la altura de un retinol, pero sí que tiene una eficacia. A ver, yo he visto estudios de eficacia bastante buenos, sobre todo para el tratamiento del acné, ¿vale? Sobre todo para el tratamiento del acné parece que es un activo bastante funcional. Yo no sustituiría una crema de, imaginaros, 0,5 de retinol con un 0,5 de bakuchiol. No, porque para mí no estaría al mismo nivel. Intentaría hacerlo, a lo mejor utilizando bakuchiol también, pero con mecanismos complementarios, ¿no? Lo que os he estado comentando, pues si vamos a mejorar la penetración con estas cápsulas, con estas nanovesículas, que además liberan de forma sostenida, vamos a incrementar el número de receptores en la célula y además vamos a utilizar algún derivado de retinol que no está regulado, como pueda ser el retinal o como pueda ser el otro que os he comentado, que además actúa sobre el propio receptor del ácido retinoico. Pues creo que al final es eso, es jugar con la combinación y siempre tener en mente cómo actuaba el retinol y qué beneficios me daba y cómo pueden actuar el resto de moléculas, intentando buscar siempre sinergias y favoreciendo siempre lo que os he dicho, estabilidad y penetración. Vale, a ver, hola Minerva, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarle si se utilizan estas sustancias que favorecen la disponibilidad del retinol o derivados para la célula, ¿cómo afectaría eso? Vale, claro, eso no está regulado. O sea, nosotros cuando hacemos una evaluación de seguridad, y así lo hace el comité científico también, consideramos que la absorción es del 100% y eso sabemos que no es verdad. O sea, siempre ante la seguridad prima y va por encima de todo, ¿vale? Y cuando hacemos una evaluación toxicológica siempre se considera que hay una absorción del 100%. Si lo argumentas, puedes considerar que no es así, pero vamos, yo en mi caso, por curarnos en salud, la mayoría de los técnicos lo hacemos así. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no es real, sabemos que no penetra al 100%, ya no solo por la capacidad de penetración, sino también por la estabilidad de la molécula. Entonces, con esos sistemas de liberación sostenida que mejoran la penetración y la disponibilidad del activo, lo que hacemos es que ese porcentaje que va a seguir no siendo el 100%, pero que se acerque más. Por lo tanto, está cubierto dentro del reglamento y no tendría ningún problema a nivel de seguridad. Simplemente estamos optimizando mecanismos para favorecer resultados. De hecho, con este tipo de sistemas, muchas veces con los estudios de eficacia, lo que nos dicen es que a veces no es necesario utilizar tanta dosis para conseguir un buen resultado. Lo que pasa es que a nivel de marketing y de comunicación, a mí me da la sensación de que estamos acostumbrados a que la reivindicación de un porcentaje te determina la eficacia y que cuanto más alto es el porcentaje, mejor es la eficacia. Y es que en eso yo no paro de insistir, estamos muy equivocados. Es mucho más importante encontrar sinergias, mejorar la disponibilidad y la penetración, que poner un 20, un 30% o un 15%. Si es que el porcentaje no es nada más que eso, un porcentaje, y no te asegura que ese porcentaje llegue en forma
al lugar que toca. Entonces yo creo que estaría bien que nosotros como profesionales dejáramos de darle importancia al porcentaje y darle importancia a las sinergias, a los mecanismos y a los resultados, que creo que al final todos lo que queremos es eso, un buen resultado y por supuesto ningún riesgo. Estaremos de acuerdo en que el producto tiene que ser seguro sí o sí. A ver, no sé si... Perdón, que creo que me he dejado... Si me dejo alguna, me decís, ¿eh? A ver, Eugenia, los mecanismos complementarios no subirá mucho el precio del producto final en relación al producto de igual eficacia sin los activos complementarios. A ver, pues sí, pues puede ser. Pues sí, sí. A ver, no cuesta lo mismo. Yo aquí no estaba pensando en precio, la verdad. Estaba pensando en eficacia. Es verdad que cuando un principio activo tiene una tecnología asociada y una investigación asociada, incluso hay una patente, pues eso se paga como en todo. Pero bueno, todo es cuestión de tiempo. Al final salen más moléculas similares, hay más competencias, finalizan las patentes y se normaliza el precio. A lo mejor al principio hay que hacer una pequeña inversión, pero ten en cuenta que los fabricantes que han investigado este tema y que han sacado estos productos al mercado también han tenido en cuenta cuál es el precio competitivo en el mercado. Está claro que tú no puedes, por este cambio no puedes duplicar el coste del producto cosmético final. Pues bueno, habrá un poquito de incremento, puede ser, pero no será algo que la industria y la industria toda en general no será algo que no podamos asumir. Muchas gracias, Juani. A ver, Raúl, hablando del retinol, ¿qué crees imprescindible como consejos para el uso cosmético de retinol en cuanto a modo de empleo? ¿Crees que cambia algo el nuevo reglamento? A ver, en cuanto a modo de empleo, no sé si te refieres al proceso de retinización, que eso, claro, si se reducen las dosis de retinol, tener en cuenta que, por lo visto, las moléculas que tenemos como alternativas no van a tener ese efecto negativo, digamos, que tenía el retinol cuando se utilizaba por primera vez hasta una vez superado el proceso de retinización. Entonces, por ahí puede incluso llegar a ser una mejora. Si te refieres al modo de empleo en cuanto a la combinación de diferentes fuentes de suministro de esa vitamina A, yo hoy lo veo complicado y lo veo complicado desde el punto de vista de que el consumidor ni tiene por qué saber que el retinol es vitamina A, ni tiene por qué saber calcular la concentración de vitamina A que está tomando, porque tener en cuenta que la dieta es la fuente más importante. Entonces aquí lo veo complicado sin un asesoramiento. ¿Vale? Yo siempre recomiendo que las personas que estén preocupadas por su estado de piel, por recuperar la salud de la piel, por prevenir el envejecimiento, tienen que, pues lo mismo que cuando vamos al médico, tienen que ir a un profesional, que en este caso puede ser el farmacéutico, que le oriente. Y cuando hablamos de salud de la piel y de un tratamiento y de una rutina cosmética, está claro que el profesional no se limitará solamente a venderle una crema, sino que le hará un diagnóstico, verá qué está tomando, no solo en cuanto a cosméticos, sino a nivel oral, si está tomando algún suplemento o no, y el tipo de dieta que lleva, y en función de eso se podrá hacer una recomendación bien hecha. Entonces, creo que esto, viéndolo de forma positiva, también es una baza que tenemos todos los profesionales para profesionalizar todavía más si cabe nuestro servicio de asesoramiento. Está claro que para ello hay que estar formado, ¿vale? Uno no se levanta y lo sabe todo, sino hay que ir formándose y de alguna forma evidenciando al consumidor final la necesidad de un buen asesoramiento para mejorar eficacias y reducir cualquier tipo de riesgo. Vale, pues muchas gracias, Raúl. No sé si tenéis alguna cosita más o algo que comentar. A ver, yo creo que que todavía queda, ¿no? Podemos seguir fabricando hasta noviembre del 25, o sea que queda más de un año. Va a estar durante prácticamente 3 años más en el mercado. Y bueno, creo que es un tema que vamos a seguir escuchando y va a haber debate durante bastante tiempo, pero
La ley está para cumplirla, la ley se aplica siempre, y yo quiero pensar, y así lo digo, siempre pensando en proteger al consumidor. Consumidores hay muchos y de muchos tipos, entonces hay que tener una visión global y creo que siempre hay que explicarlo desde un punto de vista positivo, que siempre hay soluciones, que los técnicos, los formuladores estamos para pensar y para dar soluciones y para mantener eficacias y para obtener resultado, que la tecnología y la ciencia va avanzando y por lo tanto tenemos opciones y tenemos alternativas y bueno, y vamos a estar en ello. ¿Vale? Y cualquier cosita, si surge algo más, pues yo creo que tendremos posibilidad de hacer otro webinar o de poderlo comentar. Vale, y la vía sanitaria, esta pregunta me la hice yo en su momento y incluso pensé que sería posible, ¿vale? Me pregunta Rebeca si la vía de productos sanitarios sería posible para una dosis mayor. Hay retinoico formulado, claro. De momento no. Yo pensaba que a lo mejor no tanto como producto sanitario, pero existe una categoría que son productos de cuidado personal y ahí se clasifican, te estoy hablando de memoria, pero hay una clasificación que estaría fuera del ámbito cosmético y que son mascarillas, abrasivos y productos de higiene íntima, por ejemplo, todo eso va dentro de esa categoría de cuidado personal, en la disposición adicional segunda. Yo pensaba que a lo mejor podrían crear una categoría especial para los derivados del retinol y poder seguir haciendo uso de ellos, no como productos cosméticos, sino, como os decía, como producto de cuidado personal. Que ya sabéis que, bueno, a la hora de registrarlo y demás, pues tiene algunas peculiaridades, es un poquito más exigente y requiere de la autorización del feedback positivo de la autoridad competente para poderlo comercializar. Pero en este caso, yo eso me lo planteé y pensé que podía llegar a ser así, pero no ha sido así. Directamente lo han restringido, ha quedado como activo de uso cosmético, pero restringido al 0,3%, que recordar, que ya lo hemos comentado, que ya se comentó en el 22 y que ya se había testado en el 2016. O sea, tampoco es algo que nos venga de nuevas. Ya sabíamos que había una recomendación, pero no había una obligatoriedad. Entonces, de momento no, si no se ha hecho hasta ahora, no creo que se haga. Y si se formula, tú dices, hay retinoico formulado, sí, pero medicamento, no tiene nada que ver, ¿vale? Sería medicamento. Y realmente, si vas a ese nivel de eficacia o ya tienes la gravedad del problema suficientemente alta como para tratar con un ácido retinoico, que es la molécula activa, pues eso ya lo tienes y lo seguirás teniendo, ¿vale? El ácido retinoico no lo puedes utilizar, ¿vale? En productos cosméticos no se podría utilizar, tienes que ir bajo prescripción médica, de la misma manera que la tretinoína o otros derivados. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Creéis que hay posibilidad de mantener esa eficacia o lo veis complicado? O supongo que entre los asistentes sois alguna farmacéutica. ¿Cómo creéis que esto lo acepta o lo va a aceptar el consumidor que está acostumbrado a tratar su piel con dosis más altas de retinoides? ¿Alguien tiene conocimiento de esto? ¿Veis que puede suponer un problema o el cambio es positivo? ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista práctico, ¿no? De demostrador también y de asesoramiento? Nadie se pronuncia, ¿no? Habrá de todo, pero tendrán que acostumbrarse. Sí, a ver, es verdad, eso es verdad. Habrá de todo, habrá gente más reacia, ¿no? Pero al final se trata de intentar explicarlo lo mejor posible. Lucía, ¿tú crees que el cambio es positivo? Hay mucha desinformación con el retinol y se hacen barbaridades a veces. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Igual que se empieza a utilizar retinol a edades muy tempranas cuando no es necesario, o sea, sí. Entonces, ahí, por eso decía yo que como profesionales la formación y la educación del consumidor va a ser crucial. Y este tema creo
que tiene el interés suficiente como para que nosotros como profesionales podamos empezar a ejercer con esa educación. Yasmín, hoy en día hay muchísimas alternativas, cada vez más, ingredientes activos, péptidos, encapsulados, alternativas, sí. Exacto, hay que difundir información veraz y explicarla bien para que sea entendida por todo el mundo. Vale, pues bueno, Eugenia, estamos todos de acuerdo, parece. Yo creo que el marketing de sustancias que mejoran la vinculación del retinol y derivados va a ser positiva, aunque supongo que tendrán que hacerse muchos estudios de eficacia. Por supuesto, hay que seguir haciendo estudios de eficacia. También es verdad que del retinol tenemos mucha información porque lleva utilizándose mucho tiempo. Hay muchos estudios, hay mucha evidencia, hay mucha bibliografía. Y en estos nuevos derivados pues tendremos que ir viendo, pero siempre, yo siempre recomiendo que para poner un producto en el mercado antes hay que hacer un estudio de eficacia y serán esos estudios de eficacia de producto final con esas estrategias y con esas combinaciones las que nos dirán si realmente el cambio ha merecido la pena o está a la altura o no está a la altura, y eso va a ser así. Nosotros tenemos que a través de la ciencia demostrar que podemos mantener la eficacia. Si se fían del TikToker de Turco para hacer las rutinas en lugar de fiarse del farmacéutico. Ya, bueno, es que tenemos que lidiar con eso. O sea, hay TikTokers y hay influencers formados y profesionales y hay otros que se permiten dar su opinión y no lo son. Y genera confusión en la población, eso es verdad. Pero bueno, contra eso tenemos que estar ahí, seguir luchando y continuar. Y ya está, no nos queda otra. Así es que nada, y una puntualización que quería hacer, porque yo os he hablado de alternativas para un poco lidiar con esta restricción que son asociadas bien por mecanismo, bien por optimización a el sistema retinoide, pero por supuesto hay muchísimas más alternativas que podemos utilizar. O sea, no estimulamos la síntesis de colágeno solo con un retinoide, no, hay otros ingredientes activos que pueden estimular esa síntesis de colágeno o que pueden reforzar de alguna manera estas proteínas, ¿no? Y esta estructura de nuestra piel para mantenerla firme y tersa. Por ejemplo, no solo el retinol es activo frente al acné, podemos utilizar otros activos, otros principios activos con otros mecanismos, lo mismo con la función despigmentante o con la renovación celular. O sea, yo he hablado de ingredientes que de alguna manera están vinculados a los retinoides o a su mecanismo y que pueden potenciar sus beneficios. Pero, por supuesto, cuando uno estudia una necesidad en la piel, se puede cubrir por muchísimas alternativas y tener en cuenta de que no todo el mundo le va bien un retinol. O sea, eso ha sido así y seguirá siendo así. Lo que pasa es que últimamente es verdad que ha tenido muchísima presencia en el mercado y, por supuesto, también es verdad que funciona muy bien. ¿Vale? Entonces, pero podríamos hablar largo y tendido de principios activos que hacen funciones similares a las del retinol, ¿vale? Y que son complementarios y con los cuales podemos obtener sinergias. Pues bueno, si no tenéis nada más que contarme, sabéis que el webinar quedará grabado, que si os habéis registrado y no habéis podido asistir, también vais a poder disponer de la información. Y bueno, yo estoy abierta a que cualquier consulta, cualquier cosa que queráis hacerme o algo que no os haya entendido, lo que sea, pues os ponéis en contacto conmigo y encantada os respondo lo que sea. ¿Vale? Y nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo, espero. Muchas gracias a todos. Un saludo, un beso. Adiós.